Bueno. Entonces, os voy a dar unas noticias. Pero unas noticias no sobre cualquier tema, sino para ver y entender qué nivel de egoísmo hemos alcanzado en nuestra sociedad. La primera es esta, ¿vale? Me parece ya gracioso porque dice: estoy deseando que arda el mundo para hacer un directo. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto a gente cayéndose en la calle y lo primero que hacemos no es ir a darle la mano, sino a sacar nuestro móvil? Nosotros no, a lo mejor, pero eso es lo que vemos. O nos ha pasado a nosotros, que nos hemos caído y hemos dicho: y aquí nadie viene a ayudarme, a echarme una mano. No. Antes está el grabar y subir. Y la otra es aquí. Es en una de las playas de México. Encontraron un delfín en la playa y se murió. Pero no se murió porque lo encontraron muerto, sino que se murió porque quisieron tocarlos todos y se deshidrató. Después de hacerles un montón de selfies al delfín, lo dejaron ahí tirado y se murió. Solo por sacarse un selfie o una foto, lo dejaron deshidratarse. Es solo para ejemplificar lo que vemos a diario y lo que tristemente también nosotros en algunos detalles también caemos. También era el testimonio de una pediatra que decía que en urgencias el mensaje más cruel que había oído es: trata a mi hijo primero y los demás me dan igual. Y era por una cosa bastante fácil de arreglar, mientras habían otros niños que sí que tenían casos más graves. Y dice que es uno de los mensajes que oía y que más le dolía el corazón. ¿Por qué? Porque somos tremendamente egoístas. ¿Qué es lo que nos muestra esto de nuestra sociedad, como hemos dicho? Pues que no solamente no buscamos el bien del otro, la prosperidad del otro, sino que si me puedo enriquecer yo empobreciendo al otro, pues lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que ha producido esto en la sociedad? Pues una sociedad arruinada a nivel relacional. Una sociedad arruinada a nivel relacional. Cada vez que alguien busca su bien por encima del otro, está contribuyendo a la ruina social y, por lo tanto, a su propia ruina. Una pregunta. Hace unos domingos prediqué y me dijeron que no se había oído nada al fondo. ¿Me oís bien? ¿Todo bien? ¿Vale? Porque no me gustaría que os perdierais el mensaje. Ruina social. Y bueno, estamos en nuestra serie del conocimiento de Dios, basado en el libro de Packer, que os lo aconsejo mucho, porque es un libro tremendamente útil. Y bueno, hemos hecho toda una serie y ahora estábamos pues tratando. El domingo pasado el pastor nos estuvo hablando del Dios hombre, primer capítulo, y ahora estaríamos en el segundo capítulo, el Dios hombre. Y bueno, nos acercamos también a una de las fechas más importantes de nuestro año, la celebración de la Navidad. Bueno, ese es el título de la predicación de hoy, una humanidad arruinada. Nos acercamos a la celebración anual de la Navidad, que en palabras del cantautor Santiago Benavides no ocurrió en un centro comercial bonito, sino en un feo y frío establo. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta celebración? Pues para nosotros no es tanto ejecutar a la perfección la receta del pavo relleno, sino algo un poco más trascendente, que es recordar, admirar, contemplar, reflexionar sobre la encarnación.
que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El pavo ya vendrá, nos pondremos las botas y nos chuparemos los dedos. Eso ya vendrá. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la encarnación? Hemos dicho que es que Dios se hizo hombre. Ese es el mensaje de la encarnación. ¿Pero para qué? ¿Para qué se hizo hombre? Para visitarnos, para andar junto a nosotros. ¡Oh, qué simpático este Dios que viene a visitarnos! Pues vamos a ver que en 2 Corintios 8 lo que nos dice. Que Dios, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Aquí encontramos la respuesta al para qué. La encarnación supone que Dios se hace hombre, por lo tanto, se hace pobre. Y que nosotros los hombres que éramos pobres, gracias a Él y su obra en la cruz, somos enriquecidos. ¿Se entiende? ¿De por qué se hace pobre y por qué nos enriquecemos? Vale. Entonces ahora vamos a entrar en la parte más teológica, que va a ser muy breve, pero céntrate porque tiene una importancia, ¿vale? Durante toda la historia, muchos teólogos han interpretado que Dios, al encarnarse y hacerse pobre, se entendía como un vaciamiento de sus poderes y atributos divinos. Como que al hacerse pobre significaba que él dejaba sus capacidades divinas. Es lo que llamamos la teoría del kenosis. Kenosis en griego es vaciamiento, ¿vale? Pero no es lo que nos dice el texto bíblico. Lo que nos muestra es que lo que Dios deja al encarnarse es su gloria y dignidad divina. Pasa de ser el Dios eterno a ser un hombre. Él deja su gloria y viene a visitarnos. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y no es tanto entonces que pierde sus capacidades divinas, como hemos dicho, sino que más bien lo que va a hacer es refrenarse en su uso. Refrenarse. ¿Por qué? ¿Por qué se va a refrenar en su uso? Con un propósito. Jesús viene a la tierra y nos enseña su entera sumisión al Padre. En cada momento está diciendo, no es mi voluntad, sino la del Padre, yo vengo a dar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando a cómo debo relacionarme con Dios. Nos estaba dando un ejemplo de cómo el ser humano debe relacionarse con Dios, sometiéndose. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él se refrena en ese uso para dar a conocer al Padre y para darnos el ejemplo de cómo debemos andar. Bueno, esa era la parte más teológica. Si queréis investigar más, es mucho más profunda de lo que os he comentado, pero era para que tuvierais ese conocimiento y podéis saber en qué consistía esta teoría, que no se refiere a que se vacía de sus poderes, sino que deja su gloria, la deja. Y ahora vamos a entender cómo Dios se empobrece para enriquecerme a mí. Y para ello vamos a estudiar, examinar el pasaje de Filipenses 2, que es donde encontramos las respuestas. Te invito a buscar Filipenses 2. Vamos a empezar por el versículo 6 de momento. Filipenses 2, versículo 6. Si tenéis boli, si tenéis libreta, utilizadla. Que siempre, primero, que os ayuda a concentraros y segundo, que es bueno recordar algunas verdades que hemos sentido de parte del Señor. Filipenses 2, versículo 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hasta aquí.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que acabamos de decir. Primero que Dios en Jesús deja su gloria divina al hacerse un hombre mortal. Hubiera podido exigirla, porque era suya. Estaba en su derecho reclamar su gloria como Dios a los hombres. Oye, soy un hombre, pero sigo siendo Dios. Glorificarme por eso. Pero no lo hizo, porque no había venido a buscar aplausos. Había venido a dar a conocer al Padre y a enriquecerme a mí. Seguimos en Filipenses. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Hasta aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que aún siendo un simple hombre, hubiera podido aspirar a ser el mejor de los hombres. A ser el más exitoso, a ser el más poderoso, a exigir que lo sirvieran, a tener un ejército a su mando, a estar en la cúpula de los más sabios del planeta y dar conferencias en la UNESCO. Estaba en su derecho, pero no lo hizo. Porque Mateo 20:28 nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sino para servir. Y Él no eligió una élite, no eligió sirvientes, no eligió un ejército a su mando, sino a un puñado de incultos muertos de hambre, a los cuales Él mismo limpió los pies. A cual Él mismo limpió los pies. En este gesto sencillo que puede pasar, hay mucho que rascar. Él mismo limpió los pies a estos incultos y muertos de hambre. Sigue el pasaje. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se gastó, gastándose y desgastándose. Cuando ya lo había dado todo, su gloria, su fama, su servicio, su perdón, su amor, dio lo único que le quedaba, su propia vida. Porque Mateo 20 no solo se queda en que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sigue diciendo, sino para dar su vida en rescate por muchos. Lo hizo para enriquecerme a mí, para salvarme y darme vida, y vida en abundancia. No solo un dinero que me permitiera subsistir, me dio en abundancia, vida en abundancia. En el más allá y en el más acá también. Para que supiera qué es vivir. ¿Y a quién entregó su vida? ¿A quién entregó su vida? A gente que lo podía valorar, que podía valorar lo que estaba haciendo, valorar su sacrificio, a gente amable y agradecida, gente que le podían devolver el favor, hoy tú y mañana yo. No. Eran pobres, pobres en bancarrota, pobres en perdón, pobres en amor, pobres en gracia y en agradecimiento. Eran pobres. Y lo hizo justamente por eso, por gente como tú y como yo, arruinados espiritualmente. ¿Y por qué lo hizo? Eso es lo más importante. ¿Por qué lo hizo? Porque le dolió ver mi pobreza, porque le dolió ver tu pobreza. Y le dolió tanto que esto le movió a actuar. ¿Vale? El filósofo Carlos Díaz dice, se habla mucho de amar al prójimo. Muy bien, ¿qué es amar?
Amar es que tú me dueles. Si tú no me dueles, yo no te amo. Y si me dueles, tendré que hacer algo. Tendré que hacer algo para manifestar mi condolencia. Luchar juntos, compartir juntos, gastarme y desgastarme por ti. Amar es que tú me dueles. Fijaros que cuando en la Biblia se dice que Dios tuvo misericordia, es una de las palabras que más se le asocia a Dios, que Dios es misericordioso, Él tiene misericordia, no está hablando de esa misericordia boba, de, ¡ay, qué penita me da! Fijaros, está utilizando la palabra griega, splaxninsomai. Es muy difícil de decir. No sé si alguien sabe más. Ahora. Splaxninsomai. Es que hay una X ahí que es muy difícil. Sí. Bueno, total. ¿Vale? Esa es la palabra para decir misericordia. Y lo curioso ahí es que tiene la misma raíz que entrañas. Que entrañas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la misericordia de Dios nos tiene que doler hasta las entrañas. Porque a Él le duele las entrañas cuando ve mi dolor y por eso que tiene misericordia de mí. Le duele mucho las entrañas, por eso que actúa. El amor que yo tengo por el otro es un dolor desde las entrañas, que me tiene que doler. Porque me duele su dolor. Si no me duele las entrañas, entonces no amo al otro. ¿Entendéis, no, el concepto? La Navidad, el espíritu navideño que decimos. Packer dice, hablamos mucho del espíritu navideño, pero en general esto se limita a un simple espíritu de alegría y sentimentalismo familiar. Sentimentalismo familiar. Pues para nosotros, el espíritu navideño es sentir lo que Jesús sintió. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no es un sentir que empieza el 20 de diciembre y acaba el 6 de enero como las vacaciones escolares, sino es un sentir que se prolonga en todos los actos de mi vida. Es un sentir que estas fechas justamente sirven para renovarlo, para volver a comprometerme con ese sentir. Tener el mismo sentir que Jesús tuvo. Una de las cosas que dijimos al principio de la serie era que para saber si yo conozco realmente a Dios, porque conocer a Dios no es saber mucho acerca de Dios, una señal para saber si conozco verdaderamente al Dios verdadero es que yo llego a desear lo que Él desea. Yo llego a desear lo que Él desea. ¿Qué deseas tú? ¿Qué deseas tú? ¿Concuerda con el sentir de Dios? Entonces, tener el mismo sentir que Él tuvo, ¿qué significa? ¿Cuál es? Pues hacerse pobre para enriquecer al otro. Ese fue el sentir de Jesús. Y ese tiene que ser el nuestro. ¿Y qué significa esto en mi vida? Vale, la metáfora está muy bonita, pero ¿cómo la aterrizo en mi vida? Pues es lo que nos dice Filipenses 2. Si os fijáis, justo arriba, los versículos 4 y 5 creo, dicen, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que significa empobrecerme a mí para enriquecer al otro. Humillarme. Estimar al otro como superior a mí.
y no mirando solo lo que me beneficia a mí, sino al otro. Eso es la teoría y eso es lo que repetimos, es lo muy bonito. Pero vamos ahora a ver en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra sociedad el mensaje que recibimos todos los días de la economía social es que nos promete la fortuna. Ese es el mensaje que recibimos todos los días de la sociedad. Antes bien, con orgullo, estimándoos a vosotros mismos superiores a los demás, mirando cada uno por lo suyo y no por lo de los demás. Ese es el mensaje que recibimos cada día y que brota de nuestro corazón también, donde hay pecado y donde reina muchas veces nuestra carnalidad. ¿Cuál es la realidad de este mensaje? Que pues no nos hemos forrado. Más bien, nos hemos arruinado como sociedad a nivel relacional. Nos hemos arruinado como sociedad a nivel relacional. Por ejemplo, las parejas arruinadas. Como dice Carlos Díaz, qué poco generosos somos con el otro. Tenemos que valer más desvalorizando al otro, quitándole valor al otro para ponérmelo a mí. Estamos alimentando con discusiones, con nuestro orgullo y ego ceboso, quien aplasta y ahoga la relación. Muchas parejas se destruyen el uno al otro por la competencia interna. Y muchas veces se usan a los hijos hasta como balas de cañón en esa competencia interna. Hacerte pobre es humillarte para enriquecer al otro, ya que eso al final va a enriquecer la relación y no arruinarla. Otro ejemplo de la sociedad, no sé si conocéis a alguien, o a lo mejor vosotros mismos, estas típicas personas a las cuales les gusta la bici o el café y solo hablan de eso, o solo buscan a personas con quien pueden compartir este tema de conversación. ¿Por qué? Porque lo demás no le interesa. O solo me relaciono con personas que me pueden aportar algo, cariño, elogios, popularidad, oportunidades, regalos, favores. ¿Sabéis cómo se llaman estos tipos de relaciones? Relaciones de uso y función. Solo te utilizo para sacarte algo que a mí me interesa, las cuales nos llevan también a relaciones de usar y tirar, ya que en el momento que ya no me aportas lo que estaba buscando, te desecho. Un último ejemplo, la crítica. La crítica es pobreza para el criticado, ya que el que critica empobrece la reputación del otro. Y el que escucha pasivamente colabora en ese empobrecimiento. No, pero yo no hablo mal, yo no estoy hablando mal. Pues piensa eso. Si lo que me vas a decir no hace que ame más a la otra persona, no me lo digas. A mí me sirve para cortar la crítica en mí misma y en los demás. Si lo que me vas a decir no va a hacer que yo ame más a la otra persona, no me lo digas. Porque no quiero colaborar en el empobrecimiento. ¿Cuáles son mis límites en la donación para el otro? ¿Lo has pensado? ¿Cuáles son mis límites? ¿En qué me limito para dar al otro? Hacerse pobre para enriquecer el otro. No se trata de vaciarse por completo, porque entonces, pues, lógicamente no tendremos nada que dar. Pero hay que entender que en la entrega del otro siempre voy a perder algo. Voy a perder razón, voy a perder mi orgullo, voy a perder una oportunidad. Algo voy a perder, ¿para qué? Para dárselo al otro, para enriquecerlo,
al otro. Entonces pierdo un beneficio para dárselo al otro. Por ejemplo, ahora vamos a poner ejemplos de cómo enriquecer a los demás. Pensar en un catedrático, en un profesor que en vez de dar clases a hijos de ricos en una universidad de élite donde le enriquecen, primeramente pagándole una pasta y después valorándolo, exaltándolo y compartiendo saberes entre otros catedráticos de élite. Elija dar clases en una humilde facultad de barrio, pobre, donde no tienen los recursos para pagar a un profesor de ese nivel. Él se va a empobrecer porque va a empobrecer su reputación como catedrático y va a empobrecer su carrera porque no va a llegar a los lugares más importantes, pero los va a enriquecer a ellos con su saber. O, por ejemplo, el tiempo que dedico a las personas. Y no necesariamente porque vaya a sacar algún beneficio de ello. Porque en esta sociedad individualista tenemos que entender que todo lo que hago debe producir algún beneficio a mi favor. Por lo tanto, cualquier conversación, eso nos afecta en las conversaciones. Voy a buscar conversaciones que me aportan. Y si no me aporta, pues enseguida nuestra mente se va o cambiamos de tema o nos vamos a hablar con otra persona, porque buscamos hasta en las conversaciones lo que nos puede beneficiar a nosotros. Entonces, ¿qué sería empobrecerme? Pues empobrecerme sería que a lo mejor estar con esta persona no me beneficia en nada, pero le estoy enriqueciendo a él, a ella, con mi tiempo y con mi atención. El último ejemplo de empobrecimiento, de empobrecerse para enriquecer al otro, sería el perdón. El perdón es un regalo. El perdón es una gracia y es un don inmerecido. Nadie nunca se merece ser perdonado. Por esta razón, cuando perdonas al otro, tú te empobreces para enriquecer al otro. ¿En qué sentido? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. La ley del talión. ¿Os acordáis de la ley del talión, ojo por ojo? Si tú me robas una oveja, me tienes que devolver una oveja. Pero Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando alguien nos hiere una mejilla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner la otra. Entonces, según eso, si tú me robas una oveja, yo te perdono. No me la tienes que devolver. Del mismo modo, cuando alguien nos roba la dignidad con una ofensa, no le exiges que te devuelva la dignidad, sino que eres tú el que lo está dignificando con tu perdón. Mirad cómo se gira la tortilla. Eres tú el que lo está dignificando. Pagar al mal con el bien. Y así nos enriqueceremos y no contribuimos al empobrecimiento. ¿No me quieres perdonar? Yo te perdono, porque te quiero enriquecer. Puedes pensar ahora, bueno, yo hago todo esto, yo me entrego a mi familia, yo soy un amigo excelente, siempre ahí para lo que haga falta, un vecino servicial, un hermano entregado. ¿Y? ¿Realmente esperamos un aplauso por eso? Fijaros, mi madre está renovando su baño. Y el vecino, que tampoco tiene una relación hasta allá, le está renovando, le está construyendo las cosas gratis, sin esperar nada en cambio. Dice la palabra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores son capaces de hacer eso. Ellos son capaces de hacer eso. Si lo piensas por un momento,
el bien que hago a los míos, el bien que hago a los míos sigue siendo un bien que me hago a mí misma, porque de alguna manera repercutirá en mi favor. Si yo cuido a mi familia, eso es ambiente guay asegurado, comodidad, un lugar donde me respetan, un lugar donde me aman. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero la palabra nos dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, el pobre aquí en la historia soy yo primero, porque soy pobre en perdón, soy pobre en amor, soy pobre, pero soy enriquecida por Cristo. Pero el pobre al que tengo que enriquecer no espero que habéis entendido que no se trata solo de dinero. Es el de la tienda de abajo de mi casa, que nunca me saluda cuando voy a comprar algo, que es agrio conmigo siempre. ¿Por qué es pobre? Es pobre en amabilidad. Es pobre en gracia. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad que hemos dicho? Págale con la misma moneda, ojo por ojo. ¿Pero qué es lo que nos dice Cristo? Pagad al mal con el bien. Perdónalo y enriquécelo con tu amor, con tu gracia. Conclusión, tenemos que tener en estas Navidades y en el resto de nuestra vida el mismo sentir que Jesús tuvo. Si entiendes que lo que hemos dicho es verdad, pero no sabes cómo hacer, ni por dónde empezar, os dejo en esta mañana 2 retos. Son ejercicios que nos sirven para empezar, ¿vale? Para empezar a practicar el empobrecerme para enriquecer. El primero sería orar al Señor cuando llegues a tu casa. Señor, ayúdame a entender cómo yo me puedo empobrecer para enriquecer al otro. Ayúdame a entender a quién se lo tengo que hacer. ¿Quién es mi prójimo en ese sentido? ¿Cómo lo puedo hacer ahora en estas Navidades que todo está a flor de piel y que es un momento también idóneo para bendecir? No tiene que ser a alguien, eso es importante, ¿vale? No tiene que ser a alguien a quien nos pueda devolver un favor, ¿vale? Tiene que ser alguien que nos duela su dolor. Y su dolor es no solamente al que se está muriendo de hambre, sino su dolor de el pobre en perdón, el pobre en amabilidad. Nos tiene que doler porque él sufre. Y tiene que ser alguien que no necesariamente vayamos a sacar algún provecho. ¿Vale? Y el segundo reto que os dejo lo he llamado uno más a la mesa. Os invito en estas Navidades a pensar en alguien, como hemos dicho, con estas características, a quien podáis bendecir y invitar a vuestra casa, a vuestra intimidad, alrededor de la mesa, como lo hacía Jesús, que invitaba a gente, a prostitutas, a cobradores de impuestos, y los unía alrededor de una mesa. Porque alrededor de la mesa es donde Él trabajaba, es donde Él compartía su mensaje, su perdón, es donde Él enriquecía a estas personas. Así que quiero que pienses y que te tomes ese reto personal en estas Navidades. Voy a invitar al grupo de alabanza. Porque de igual manera, nosotros éramos pobres. El Señor dejó su gloria para enriquecerme a mí. Y lo hizo porque le dolió mi pobreza. Y ese dolor le empujó a actuar. Y es lo que quiero
que pienses en esta mañana que ese dolor te tiene que empujar a actuar, porque es un dolor desde las entrañas. Te invito a que te pongas de pie.